Oye, te ves bien irresistible. Bien, se siente bien volver. 2023 ha sido un año bastante frustrante para los fanáticos de DC, al menos en el cine. Decepciones y fracasos frente a un inminente reinicio, y por si fuera poco, la película que parecía que iba a cambiar esto, no solo se quedó corta respecto a su calidad, sino que también significó un fracaso enorme para Warner. Para que se den una idea, Black Adam recaudó al menos 100 millones más que esta película. Y eso que incluye un personaje ya establecido junto a 2 versiones de Batman. Bueno, 3 si contamos el cameo de Danny Ocean al final. Pero, ¿qué salió mal con Flash? ¿Realmente merece todo el odio del mundo? Eso lo discutiremos a fondo en este video. Honestamente no quiero que este video gire constantemente en las polémicas de su protagonista, lo que me importa más es hablar de la historia dentro y fuera de la producción de la película, cómo pasó por múltiples guionistas y directores, y cómo eso se ve reflejado en el producto final por una serie de inconsistencias que señalaré más adelante. Esta es la historia de Barry Allen, a quien le diremos de cariño el Odia Hawaianos. Este personaje apareció por primera vez en Batman v Superman y luego tuvo un papel más importante en la Liga de la Justicia. Literalmente, gracias a que él viajó en el tiempo, todo su equipo sigue con vida. Uno de los factores clave de Flash es que necesita ingerir cantidades industriales de comida por las calorías que gasta cuando corre. Por lo que nuestra primera escena es Barry llegando a una cafetería por desayuno a pesar de que va tarde al trabajo. Ok, este brother me representa. Alfred llama a Barry por una crisis en un hospital de Ciudad Gótica diciéndole que no es su primera opción. Superman y Diana estaban primero. Debo decir que por primera vez en mucho tiempo sentí que el universo de DC en el cine sí estaba unido. Viendo los primeros 20 minutos de esta película me sentí viendo un capítulo de la Liga de la Justicia animada. Barry se pone en marcha gótica, pero antes de ello, se encuentra con unos fanáticos algo entusiastas. Por cierto, me encanta cómo se presenta el título de la película. Sé que los efectos generados por ordenador son uno de los aspectos más criticados de esta película, pero es que la calidad de los mismos en una escena puede ser espectacular y cambiar a cinemática y videojuego en cuestión de nada. Por ejemplo, me gusta cómo se deforma la realidad cuando Barry comienza a correr en esta parte, pero una vez que lo vemos corriendo de lejos, el movimiento del personaje no ayuda mucho. Uno esperaría que el actor siguiera corriendo modo Tom Cruise y de hecho viendo el detrás de escenas te das cuenta de que en efecto sí lo hacía, por lo que solo me queda preguntar, ¿qué pasó aquí? Como muchos sabemos, esta película marca la despedida de Ben Affleck como Batman. A pesar de no tener una película propia, Batfleck es uno de mis Batmans favoritos en el cine, pero su tratamiento en esta cinta es de lo más extraño. No solo con el personaje, sino también con lo que pasó con el actor, ya que si nos vamos a los créditos de la película, Ben Affleck no está acreditado. Batman está detrás del hijo de Falcone, quien robó un virus altamente letal, lo que nos regala una escena de persecución que me tenía viéndola así en el cine. Aunque de nuevo hay algunos momentos que te sacan de la secuencia como estos retoques digitales que hacen ver extraña la cara del actor. Flash por su parte, se queda salvando bebés más feos que el que apareció en las películas de Crepúsculo, pero antes de poner a infantes en microondas, se tiene que llenar de calorías para salvar el día. Ay, Bartolomeo, definitivamente un hombre que sabe lo que realmente importa. Cuando menciono que en la cinta existen inconsistencias me refiero a cosas como estas. Gran parte del inicio de la película es establecer que Barry necesita comer mucho para poder correr. Incluso cuando el otro Barry consigue poderes, vemos que también es mencionado. Pero desde estos momentos en adelante parece que a los realizadores se les olvidó esto. Una regla en guión es que si estableces algo, debes darle un propósito o resolución, como el famoso recurso del foreshadowing, que básicamente es anticipar algo en el futuro de la trama desde una etapa temprana. Como lo que pasa en Across the Spider-Verse, por dar un ejemplo. El padre de Miles dice algunas veces que lo nombrarán capitán de la policía y parece no tener importancia, hasta el momento del clímax donde Miles se revela con toda la sociedad arácnida porque precisamente ese evento sellaría el destino de su padre. Lamentablemente en Flash, algunas situaciones previamente establecidas no tienen una resolución satisfactoria o un verdadero impacto en la historia. Cuando digo que el tratamiento de Batman es muy raro es porque tenemos una escena que es un festín de CGI en esta parte, con toques de comedia que me hicieron sentir que estaba viendo la Liga de la Justicia de Josh Whedon de nuevo, pero momentos después tenemos una de las mejores escenas de la película, que al mismo tiempo marca la despedida de Ben Affleck como Bruce Wayne. Que alguien me explique qué está pasando aquí. Eso sí, hay un detalle que me encantó en el momento donde Bruce llega con el hijo de Falcone, y es la expresividad en la máscara del traje. La mitad de la Liga de la Justicia se une en esta escena y gracias al lazo de la verdad, Barry revela que es jugador de LOL. Sé que el sexo existe, pero jamás lo he experimentado. Como dato curioso, he visto que algunos fanáticos editaron esta escena de Batman al estilo de Zack Snyder con todo y su música, y no les miento. Si algo extraño es el tratamiento épico que se le daba al personaje. El chiste que hace sobre no darle gracias a los demás por su ego simplemente no tiene sentido. ¿Estamos hablando del mismo personaje que incluso le sirve café a su mayordomo? ¿Quién escribió esto? ¿La escritora de Aves de Presa o...? Otro detalle que se siente raro es la edición, con cortes abruptos en escenas donde parece había más diálogo. Ayuda, estoy teniendo flashbacks de Vietnam. Barry va a su trabajo donde tiene dos compañeros que realmente no importan porque, aunque existen en la línea de tiempo alternativa, allá también siguen siendo completamente irrelevantes.
Barry se topa con Iris West, quien menciona que se vieron hace unos años, lo cual es una referencia a lo que pasó en la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Lo raro aquí es que en el canon de Warner Bros. Supuestamente la que contaba como oficial era la aberración que salió en 2017, pero incluso más adelante Bruce y Barry hablan sobre cómo este último viajó en el tiempo para salvar al equipo. So you're saying you went back in time, like in Pajano? Si recuerdan los orígenes de Flash, la madre del personaje fue asesinada cuando este era un niño y su padre fue inculpado por el crimen, aunque en esta película por alguna razón recastaron al actor y ya no es el Dr. Manhattan. Después de revivir los traumas de su niñez, Barry descubre que gracias al poder de la fuerza de velocidad o la Speed Force puede romper las reglas del espacio-tiempo de una manera bizarra y con efectos de PlayStation 2 incluidos. Al hablar del asunto con Bruce, Barry sugiere cambiar el pasado y salvar a su madre, ya que de hacerlo su padre tampoco iría a la cárcel y prácticamente tendría una vida feliz. Pero Ben Affleck en este momento nos da una de las mejores escenas de la película, que al mismo tiempo funciona como una despedida del actor para su respectivo personaje. Aunque sea por un pequeño momento, Affleck nos demuestra que con poco se puede hacer mucho. And there's nothing broken with you that needs to be fixed. Take it from an old guy who's made a lot of mistakes. A esta película la podemos catalogar como una vaga adaptación de Flashpoint, una de las historias más famosas del personaje que incluso cuenta con una adaptación animada que estaremos usando de apoyo en lo que resta del video. La premisa es bastante simple. Barry viaja en el pasado para evitar la muerte de su madre, pero en consecuencia termina creando una realidad alternativa que condena al mundo. Uno de mis aspectos favoritos de esta realidad alterna es el hecho de que el Batman de este universo no es Bruce Wayne, sino su padre Thomas. Asimismo, su madre, al verlo morir, perdió la cordura y se convirtió en el Guasón. Pero no nos salgamos del tema, ¿ok? En esta película, el velocista escarlata se transporta al pasado en lo que el director llamó el Chrono Bowl, un tipo de dimensión en forma de esfera en la que el protagonista puede ver la línea temporal como si la estuviera proyectando. Es un concepto visual interesante, pero creo que el problema radica en que los efectos son una enorme distracción. De hecho, dato curioso, ¿sabían que aparte del cameo de Black Adam, Henry Cavill también había grabado un cameo como Superman para esta película? Poco después del anuncio del reinicio de este universo fue recortado en la sala de edición, pero no les miento. Hubiera preferido un breve cameo del actor en lugar de esta aberración que me trae flashbacks de La Roca en La Momia. A diferencia de Flashpoint, en esta historia no tenemos a Flash reverso, lo cual es decepcionante, pero nos deja con la pregunta: si eliminaste un personaje clave, ¿con qué lo reemplazas? Y aquí es cuando entra Dark Flash, un velocista que parece sacado de Doom Eternal. Este interrumpe a Bartolomeo cuando está en el Chrono Bowl y lo escupe en una nueva línea de tiempo donde sus padres están juntos y nada malo pasó. Es gracioso que lo primero que haga Flash al llegar a este lugar sea robarle ropa a un par de ancianos. Realmente lo quería un héroe. Un problema que tengo con esta película es lo confuso que son los viajes en el tiempo. No me malentiendan, ese aspecto lo entiendo. A lo que me refiero es a la edad de los personajes. Al inicio de la historia, Barry trabaja en un laboratorio forense y, para ser sincero, se ve como mis compas treintones, mientras que supongo que esta otra versión del personaje tiene unos 10 años menos, ya que está en sus 20s y dice que apenas va en la universidad. De manera canónica, Christopher Nolan y Guillermo del Toro existen en esta realidad. Tremendos gustos tenía Bartolomeo joven, ¿eh? Al encontrarse con una versión de sí mismo que sí tuvo afecto materno, Barry se desconcierta bastante, pero también se da cuenta de que justo ese día él obtuvo sus poderes, por lo que da junto con esta variante suya a rostizarlo tal cual Kentucky Fried Chicken, perdiendo sus poderes en el proceso. Por otro lado, con sus poderes recientemente adquiridos, el Barry joven hace lo que probablemente todos haríamos en esta situación, solo que digamos, todo se va al carajo muy rápido. ¿Entendieron? Rápido. Porque es Flash. De manera no irónica, debo reconocer la capacidad de Ezra Miller como actor de hacer creíble esta interacción consigo mismo. En esencia, esta película se siente como un body film donde un héroe experimentado quiere instruir a un novato. Al día siguiente, el Barry viejo se da cuenta de que algunas cosas en esta realidad están completamente alteradas. Y todo comienza con la llegada de Zod a la Tierra. Curiosamente, en una entrevista previa al estreno de la cinta, el actor Michael Shannon, quien da vida al personaje, dijo que su regreso no había sido satisfactorio para él como actor, afirmando incluso que las películas de multiverso son como alguien jugando con figuras de acción. En El Hombre de Acero, Zod como antagonista era algo más sofisticado desde su punto de vista, mientras que en la película de Flash es solo un obstáculo más. Y volviendo a ver la película me di cuenta de que ni siquiera se enfrenta con el protagonista. Y aquí hay algo que me ha tenido rascándome la cabeza desde que vi la cinta. ¿Por qué si es la película de Flash, usaron villanos que ni siquiera son de Flash? Sabemos que Capitán Boomerang no estaba disponible por obvias razones, pero ¿y el resto de los Rogues? Solo tengamos una ligera retrospectiva y tratemos de corregir un poco a Flash. ¿Qué tal si en lugar de bebés feos al inicio de la película, Barry estuviera luchando en contra de un villano como Capitán Frío o el Amo de los Espejos, antagonistas que no simbolizan una gran amenaza pero que mencionan trabajar para alguien? Esto establecería una amenaza más grande que Flash ignoraría por tratar de salvar al mayor número de personas posible. Podríamos integrar a otros miembros de la Liga de la Justicia en forma de cameos como lo hizo la adaptación animada de Flashpoint. Sí soy fan de Batman, banda, pero ¿cuál es la maldita obsesión con esta película de poner al personaje a plena luz del sol? Es como si hicieran una película donde el xenomorfo, una criatura que funciona mucho mejor en la oscuridad, atacara a alguien en plena luz del día. ¿Esperen qué? ¿Que ya lo hicieron desde hace casi 7 años? Asimismo, el tratamiento de Batfleck sería distinto.
mostrando continuidad con esa versión del personaje más positiva que tenemos al final de Justice League, pero aún lidiando con su oscuro pasado y el estrés postraumático de sus 20 años en Gótica, teniendo más momentos como este, y menos como un mono de circo que se usa para chistes estilo Marvel. Te odio mucho, Joss Whedon. Esto serviría principalmente para una conclusión donde el personaje lea la carta que le envió su padre. Porque así es, cinemaníacos, si querían adaptar Flashpoint y al mismo tiempo hacer de esto una conclusión diagonal reinicio, tenían todo para mínimo adaptarlo de una manera decente, con Thomas Wayne siendo el Batman del universo alterno. Porque sí, Michael Keaton es un buen murciélago, pero siendo sinceros, se siente como un fanbait para los boomers que glorifican a la versión de Burton como si fuera lo mejor que haya existido del personaje. Lo más frustrante del asunto es que la película es demasiado ambigua al momento de responder si este siquiera es el Batman de Tim Burton o simplemente es una variante que usa la misma cara. Ya saben, pajas mentales de multiverso que sirven para justificar lo flojos que son los escritores. Otra inconsistencia de la cinta es que cuando los dos Barry van en busca del Batman de Keaton, este les dice que dejó de ser murciélago debido a que la ciudad gótica finalmente es segura. Pero después del estreno de la película, el director declaró que en realidad dejó de ser Batman porque mató a un criminal enfrente de su hijo, lo que le hizo ver que se había convertido en aquello que lo dejó marcado de por vida. E incluso hay una escena eliminada de la película que evidencia esto, pero por alguna razón decidieron cortarla. I heard this rumor about him killing a dude in front of his kid. Maybe that's why he quit. Eso me recuerda mucho a cómo presentaron al personaje en el Escuadrón Suicida al momento de atrapar a Deadshot, ya que el personaje decide atacar al criminal enfrente de su hija, que es una niña. Estoy seguro de que Batman no haría eso tomando en cuenta el daño psicológico que podría provocarle a un niño. Pero bueno, después de que el Batman anciano se rehúsa a ayudar a los Barrys, tenemos una interacción entre ambos que me gustó muchísimo, ya que el Barry original no le ha dicho a su versión joven el hecho de que salvó a su madre y esa fue la causalidad que lo escupió en esta realidad. Siguiendo con mi fanfic de Flash, al llegar a la nueva realidad y darse cuenta de las evidentes diferencias en este mundo, Barry iría a buscar a Bruce. Al llegar a la mansión no encontraría a Alfred. Una vez en la Baticueva sería atacado brutalmente por una versión del murciélago que se parece a Bruce, pero es más agresivo y letal, además de que porta armas de fuego, solo para presentarse como el Thomas Wayne que vimos en Batman v Superman, interpretado por Jeffrey Dean Morgan. Si quieren imaginarlo como un justiciero cínico y desalmado, solo vuelvan a ver Watchmen. En esa película es uno de mis personajes favoritos como el comedian. Otra de las cosas que cambiaría sería que en lugar de Dark Flash, cuando Barry está viajando en el tiempo, vería lo que parece otro velocista amarillo, quien sería el responsable de lanzarlo hacia esta realidad. Y al igual que en los cómics, al momento de sacar su traje con Thomas, se encontraría con el traje de lo que parece ser un Flash reverso. Otro de los elementos que hubiera incluido serían más menciones a Cyborg, ya que la película lo ignora completamente y es la persona con la que Barry interactuó más en la Liga de la Justicia, pero se entiende el porqué después de todos los problemas que hubo entre el actor y Warner. Sinceramente yo quitaría a Zod de la película debido a que realmente no aporta nada. El conflicto podría ser la misma guerra de Atlantis contra Themyscira o siendo consistentes con lo establecido de este universo, la misma llegada de Darkseid a la Tierra, solo que no de manera inmediata exterminando a todos, sino dando el tiempo suficiente para que la gran revelación de la historia sea la entrada del enemigo que hemos estado anticipando en la película, Flash Reverso, quien desde el inicio estuvo tratando de manipular a Barry Allen para que salvara a su madre y reseteara esta realidad. Dios mío, este video en lugar de ser una reseña legítima está mutando en cómo hubiera mejorado la película. Los Barrys y Batman viajan a Rusia porque supuestamente allí está Superman. Una decisión que no entendí del todo debido a que se me hace más trágico el origen de Superman en los cómics, donde en lugar de aterrizar en la granja de los Kent, termina destruyendo Metrópolis y quedando en custodia del gobierno de los Estados Unidos. Pero tomando en cuenta de que este es Supergirl y no Superman, se entiende. Hay momentos en esta secuencia que son una montaña rusa de emociones y calidad. En primer lugar tenemos una escena increíble de Batman contra oficiales rusos, pero al mismo tiempo un chiste de vómito con un CGI del orto. Después se nos viene un pequeño agujero de guión ya que se supone que Barry joven tiene poderes y cuando lo hieren, sana fácilmente. Pero convenientemente cuando le dispara un soldado ruso no puede curarse, siendo que lo vimos literalmente regenerarse después de haber sido impactado por un rayo. Pero aunque me molestó este detalle cuando Batsy les pregunta cuánto pesan, genuinamente me dio risa. Se siente demasiado random por la situación, aún sabiendo que hace referencia a las películas de Burton. How much do you weigh? 180 each plus her 440. Terminamos con los héroes en un amanecer. De nuevo Batman de día, la concha de tu madre. Pero es necesario que haya sol con la finalidad de que Kara active sus poderes porque recuerden, los kryptonianos son básicamente una pila solar. Después de una increíble cinemática de PlayStation, nuestros héroes vuelven a Gótica, donde a Barry joven le nace un amor por las Tomboys que no sabía que existía. Kara va volando hasta donde Zod y solo se queda mirando con una horrenda pantalla verde detrás. Con Supergirl fuera del equipo, el Barry original sabe que la única forma de revertir la situación es consiguiendo sus poderes a la antigua, así que hace el experimento por segunda vez en la película y termina como guachicolero. Sin embargo, Kara regresa para llevarlo hasta las nubes a cazar un rayo. Visualmente esta es una de mis partes preferidas de la película. Después de recuperar sus poderes y tener una toma donde el CGI sí luce increíble, nuestros héroes se preparan para ir a luchar contra Zod. Al llegar al lugar, tenemos un momento que sí me hizo reír bastante. Otro aspecto que no he mencionado es el traje de Flash.
Hay momentos donde se mira espectacular, pero cuando lo muestran de cuerpo completo cambia mucho la historia. No sé ustedes, pero me gustaba la versión anterior del traje porque sentías que el personaje tenía más flexibilidad y movilidad. Al llegar al lugar tenemos una especie de batalla extraña en lo que parece ser una locación desértica que vuelve todo menos estimulante visualmente, y creo que aquí es cuando se descarrila más la película. Se nos dice que Zod terminó matando a Kal-El y eso despierta la ira de Kara, pero como ella no es nuestra protagonista, solo nos deja como espectadores con una sensación extraña de frustración. Por ello entiendo las declaraciones del actor respecto a su regreso como Zod. Uno de los elementos que se necesitan en una historia para impulsar el conflicto es un obstáculo que se ve reflejado en un individuo o un grupo de personajes, los antagonistas. Y si bien Zod es un obstáculo para Flash, no es el villano de su historia, ni siquiera intercambia diálogos con él. A lo que me refiero es, no hay un impacto emocional en la historia. En El Hombre de Acero entendías que la relación entre Clark y Zod era directa y sus objetivos eran contrarios, pero aquí llevamos conociendo a Kara como por 15 minutos y a pesar de que sepamos lo básico de ella, no existe lo suficiente como para darle desarrollo al personaje. Y por si fuera poco, matan a los héroes de maneras muy estúpidas más de una vez. Aunque ver a Batman en contra de un kryptoniano sin restricciones fue divertido. Esto sería Batman v Superman si Subs hubiera tenido un mal día cuando peleó con Batman. Hay un intento de momento emocional donde Keaton le da gracias a Barry por haberlo traído de vuelta, pero no funciona. Principalmente porque no sabemos tanto del personaje como audiencia. Solo que estaba retirado, pero supuestamente era porque su ciudad estaba segura, así que ¿por qué me debería sentir mal por este sujeto en primer lugar? En una versión ideal de Flash, el tercer acto hubiera sido Barry en contra del Reverso, centrándonos más en acción de velocistas y no tanto en Zod contra Supergear, con el mayor problema siendo que Flash Reverso está absorbiendo demasiada fuerza de velocidad y eso no deja que Barry entre de nuevo al Chrono Bowl para corregir su error. Después de ser derrotado por el Reverso, Thomas le dispararía al villano dándole una última oportunidad a Barry para regresar. En su despedida, Thomas le hubiera dado una carta al velocista diciéndole sus últimas palabras: si en tu realidad mi hijo vive, entonces puedo descansar en paz. Pero en lugar de ello, ¿qué tenemos? Cameos de personas fallecidas que parecen aquel modelo de Saul Goodman en 3D. Después de escuchar todo lo que hizo Ezra Miller, sí me llegué a preguntar por qué Warner no lo sacó de la película, solo para darme cuenta de que interpretaba no solo a los protagonistas, sino también al antagonista. O bueno, no estoy seguro de que pueda calificar a este personaje como un antagonista. Te lo venden como una amenaza en la primera hora, se olvidan de él por el resto de la historia y reaparece al final para ser derrotado en modo fácil de la manera más cliché que existe en películas sobre viajes en el tiempo, ya que supuestamente este Flash era el Barry joven que había perdido la cordura al tratar de salvar su mundo, que al igual que en Flashpoint está condenado a su inminente destrucción. Verán, amo ver los cameos que se cagan en el legado de gente muerta como cualquier otra persona, pero aún se me hace difícil creer que algún ejecutivo haya dicho: ¿sabes qué sería genial? En lugar de usar actores como Brandon Routh en un cameo de carne y hueso o Grant Gustin que la gente reconoce como el Flash de la televisión, usemos modelos que servirán como el combustible para pesadillas de millones de personas. El cameo de Nicolas Cage es muy divertido si sabes la historia detrás del mismo, aunque viéndolo desde otra perspectiva, Warner prefirió sacar un Superman de una película que jamás existió, en lugar del que se supone que existe en el propio universo de donde viene el Barry original. Después de que su versión joven se sacrifique, Barry vuelve en el tiempo para deshacer lo que hizo, aprendiendo que debe dejar el pasado atrás en una escena con la que extrañamente sí conecté de manera emocional. La verdad es que no me importó mucho la muerte de Supergear o el Batman de Keaton, pero el ver a Barry llorar compartiendo un último momento con su madre fue algo que supieron capturar correctamente en esta historia. Y creo que eso se debe a que esta es la parte humana que nos hace empatizar con el protagonista. Más allá de lo técnico o la cantidad de cameos que tuviera la película, la columna vertebral de la misma o el núcleo de la narrativa es por mucho el amor que un hijo siente por su madre. El extrañar tanto a alguien que amas que estarías dispuesto a que el mundo terminara si eso significara salvarla. Les aseguro que si la película se hubiera preocupado más por pulir este aspecto, el resultado sería mucho mejor. Aunque algo que me causa ruido sea el hecho de que se supone que el aprendizaje de Barry es dejar el pasado atrás y dejar las cosas tal como estaban, solo para que la película se contradiga a sí misma, mostrándonos que a Bartolomeo le vale madres y volvió a joder la línea temporal salvando a su papá de la cárcel. Alto cameo de Andy Muschietti. Creyendo que todo se arregló, Barry espera ansiosamente a Bruce para agradecerle por su ayuda, pero en su lugar se encuentra con Danny Ocean, quien lo quiere reclutar para la nueva película de la gran estafa. Y lejos de sentirse como un cliffhanger, el final de esta cinta me hizo sentir que estaba viendo un corto de los Looney Tunes. Who the fuck is this? Warner simplemente es su peor enemigo. Investigando sobre la película me encontré con algunos datos que me dejaron como la roca frunciendo el ceño, ya que en primer lugar el final original de la película daba pie a Crisis en Tierras Infinitas. De hecho hay una escena en el tráiler que es parte de uno de estos finales alternativos. Pero como les decía, el final original de Flash contaba con la presencia del Batman de Ben Affleck, cuyo destino era que él quedaría atrapado en el tiempo esperando a que Flash lo rescatara. Esto abría las puertas de su película en solitario, en la que tendría que enfrentarse a Deathstroke, y está directamente relacionada con la visión de Bruce Wayne con Flash apareciendo fugazmente en Batman v Superman.
Por otro lado, el Superman de Henry Cavill iba a aparecer junto a Supergirl de Sasha Calle, dando paso a una secuela del Hombre de Acero, en la que ambos kryptonianos se unían en contra de Brainiac. Por último, el Batman de Michael Keaton se quedaría en el universo principal como una especie de Nick Fury, teniendo su escena final con Barry Allen en lugar de lo que vimos con George Clooney y conduciendo directamente a una película de Batman Beyond. Pero cuando James Gunn y Peter Safran se incorporaron como copresidentes y directores creativos de DC Studios, trajeron consigo nuevas visiones para este universo que inevitablemente chocaron con la trayectoria existente. Y miren, amo a James Gunn y su trabajo en DC me ha fascinado hasta la fecha, pero algo que sí le critico mucho es su estrategia para anunciar el reinicio de DC en el cine, sobre todo porque es como gritarle a personas que están esperando por las próximas películas algo así como: no te preocupes, no importa si no ves las próximas 4 entregas de este universo, total, no son canon. La primera víctima de esto fue la ninguneada secuela de Shazam, y con Flash fue mucho peor. Como les dije al inicio de este video, vivimos en la línea temporal donde Black Adam, una película sobre un villano de Shazam con un cambio de Superman, recaudó más de 100 millones que otra película de un superhéroe reconocido ya establecido, donde participan 2 Batmans, la Mujer Maravilla, una versión de Supergirl y un montón de cameos de PlayStation 2. Solo me pregunto, ahora más que nunca, ¿Warner se habrá apresurado al mandar todo al carajo el año pasado? ¿Se imaginan que hubieran estado tan cerca del éxito sin que ellos mismos lo supieran? Pero bueno, lo hecho está. La verdad es que Flash no se siente como una conclusión adecuada para ese universo. Más bien quiere ser una película, pero sufre de constantes reescrituras muy notables, sumado a cambios de dirección creativa por parte de los que dirigen el estudio y un sinfín de incoherencias y agujeros de guión. Solo díganme, ¿cómo es posible que al inicio de la historia Barry necesite comer para salvar a los bebés? Pero en el tercer acto, el Barry joven ni siquiera se come un sneaker para andar viajando en el tiempo una y otra vez. Con la energía que usó, debería haber comido unos 30 millones de burritos. Por cierto, este video es patrocinado por Cinema Burritos. Sabores de la tierra de Tijuana, oiga. ¿Saben qué es lo más gracioso? A pesar de todas las fallas que he mencionado a lo largo de este video, la película me gustó. No al nivel de compararla con El Caballero de la Noche, pero sí sientes que esta es una historia con un propósito y desarrollo para el personaje titular. Aunque sigo molesto con el hecho de que Warner tenía todos los ingredientes para hacer una verdadera adaptación de Flashpoint, y en cambio nos dio una vaga adaptación que carece de todo lo que hizo tan memorable a dicho evento en los cómics. La música es otro aspecto débil para mí. Incluso los temas de la serie, o el que sonó en la Liga de la Justicia de Snyder cuando Flash volvió en el tiempo, fueron más memorables que cualquier pista compuesta por Benjamin Wallfish para esta película. Incluso el soundtrack de Oppenheimer o Tenet parecen más soundtrack de Flash que el mismo soundtrack oficial de la película, lo cual, como ya dije, es frustrante. Hay ideas y conceptos que presenta la película con gran potencial, como lo es Dark Flash, pero son pobremente manejados. Su CGI, como mencioné anteriormente, puede pasar de las imágenes mejor trabajadas que verás en tu vida, hasta momentos que te recuerdan a los efectos de las últimas temporadas de la serie de televisión. Y lo más irónico del asunto es que esto puede suceder en una sola escena, elevando y bajando la calidad con la misma rapidez que el velocista protagonista. Y sobre su escena postcréditos, es el equivalente a estar a las 4 AM en zona centro, tratando de que tu amigo alcohólico no muera. Honestamente, si este era el fin para Ben Affleck como Batman, no veo por qué era mala idea que esta película terminara con el personaje aceptando la invitación de su compañero velocista para salir, cerrando con ambos conversando sobre lo que vivió Barry en una despedida definitiva y quizás agridulce, pero necesaria para este universo. Aunque saben lo que hubiera sido de verdad una despedida digna para Batfleck, ustedes lo están pensando y yo lo estoy pensando. Sigo sin creer que El Hombre de Acero se haya estrenado hace más de 10 años y aún logré verse mejor que muchas de las escenas en esta película. Creo que habría sido más inteligente por parte de Bartolomeo salvar a su madre evitando que le enterraran un cuchillo en el estómago, en lugar de poner una lata de tomate en su carrito de compras. Solo lo digo. En fin, gracias por ver este video. Esperemos que las cosas con DC cambien para bien. Y si les gustaría que hablara de la película de Flashpoint Paradox, déjenlo en los comentarios. Yo me despido, mi nombre es Ismael Nira y nos vemos en el próximo video.